Bienvenidos a Comprensión de los Tiempos Actuales a la segunda sesión de Stop el Abuso Espiritual con el pastor Fernando Écija. La sesión anterior se sentaron las bases, estamos muy agradecidos con el pastor Fernando, pero hoy vamos a continuar y quiero pedirle al pastor Pablo que por favor ore por esta clase. Claro que sí. Padre Celestial, gracias por este tiempo que tenemos aquí vía online para poder discutir estos temas tan importantes para el avance de las cosas tuyas en este mundo, Señor, y que puedan avanzar de una manera buena, saludable y de tal manera que te glorifiquen a ti. Señor, gracias por el pastor Fernando Écija, su corazón, su liderazgo, Señor. Úsalo hoy de una manera fresca, de una manera, Señor, contundente, que tu palabra llegue a nuestros corazones y de verdad produzca cambios, cambios que de verdad ayudan, Señor, a ser hombres y mujeres fieles, servidores, que avanzan la obra de Dios. Señor, gracias. Amén. Pues muchas gracias, gracias Berenés, gracias Paul, gracias Humberto por estar aquí siempre acompañándome y bueno, me siento muy bien escoltado. Bueno, estamos en la segunda sesión y si quisiera hacer luego volver a recordar un mapa de lo que vamos a ver en estas cuatro sesiones, es como un recorrido, es como un recorrido que tiene como cuatro etapas, cuatro paradas y aunque tuve dudas si la primera semana ponerla ahora o al contrario, pero quería empezar ya que poníamos el ejemplo, sobre todo gravitábamos alrededor de Cristo y su ejemplo, a fin y al cabo Él fue el mismo el que dijo aprended de mí, que soy manso y humilde. Pero claro, las palabras son fáciles de decir, e incluso decir aprended de mí, que soy manso y humilde, pues son palabras, no dejan de ser palabras, ¿no? Pero cómo nos dejó el mayor ejemplo, la mayor revelación en esa última oportunidad, donde él sabía que tenía última oportunidad de dejar una revelación de lo que él era, de su esencia, de lo que vino a hacer, de lo que es la obra y el ministerio, de lo que él, del legado que él estaba dejando, dejó la mayor de las revelaciones cuando le vemos de pronto ahí tomando una escudilla, ciñéndose la toalla y lavando los pies. Qué revelación tan increíble, donde no tenemos que mirar para arriba, sino mirar para abajo y encontrarnos a este Cristo tan increíble. Estos son más que palabras, estos son más que palabras y se encarnaron ahí en ese momento de revelación de lo que implicaba él. Y ahí veíamos en esa sesión cómo se pervierte la autoridad. Hablábamos de la autoridad y la autoridad que emana del servicio. Yo no impongo una autoridad, no soy dueño de nada. Esa autoridad, de alguna manera, por decirlo de alguna manera, me la gano a través del servicio. Yo no impongo nada a nadie. Al contrario, son las personas las que me delegan a mí autoridad sobre sus vidas porque reconocen el testimonio y la palabra que yo comparto y que yo vivo. Entonces yo no puedo imponer autoridad. La gente es la que me delega autoridad sobre sus propias vidas y esa autoridad me la gano porque la gente la delega a través de la calidad de nuestro servicio, de la palabra que fluye por nuestra boca. Pero hoy hablaremos. Por eso a veces sería como si la semana pasada hablábamos del desarrollo, cómo se desarrolla todo esto. Hoy vamos a hablar de la raíz, cómo empieza todo esto, ¿no? Y vamos a hablar de la raíz, vamos a intentar apuntar a la raíz y si cortamos la raíz, pues con la confianza de que otras cosas sean sesgadas o arrancadas o desarraigadas de nuestra vida. Bueno, en un preámbulo ahí, aquí vamos a encontrar dentro de lo que estas cuatro sesiones el corazón teológico de este seminario, de Stot al abuso espiritual, abuso espiritual. Y insisto, si la sesión primera quisimos responder a la pregunta ¿qué es el abuso espiritual? En esta sesión vamos a intentar responder una pregunta todavía más profunda, porque queremos apuntar a la raíz. ¿Cómo puede un hombre o una mujer llamados por Dios terminar abusando espiritualmente de otros? ¿Qué pasó ahí? Vamos a intentar ir al origen de todo esto.
Como aquí escrito, pues vamos a intentar ir al Génesis, a la Génesis, al principio, porque siempre en los principios encontramos esos principios, principios a veces buenos, pero a veces principios que pervierten, que desvirtúan y que desvían, y aquí vamos a ir hacia esta Génesis. El temor de Dios como antídoto al abuso espiritual. Y sí, vamos a estar gravitando alrededor del temor de Dios, el temor de Dios. Isaías 66, versículo 1 y 2 nos dice, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Y el texto clave que quisiera que, digamos, gravitáramos alrededor de él, pues el temor de Jehová es el principio. El temor de Jehová es el principio. Sabemos que es de la sabiduría, pero quisiera, pues, de alguna manera redundar que es el principio de todo. El temor de Jehová es el principio. La génesis correcta es el temor de Jehová. Y cuando empezamos a perder el temor de Jehová, empezamos o surge otros principios, otras desviaciones, otras raíces. La Biblia nunca dice el conocimiento de Dios es el principio de la sabiduría, ni tampoco afirma los dones son el principio y el fundamento. Y claro está, tampoco, y podríamos añadir, y la experiencia ministerial tampoco es el principio de la sabiduría, ni el conocimiento, ni los dones, ni la experiencia, la manida experiencia que a veces pensamos que ya es un grado. No digo que no sea importante, pero no podemos, digamos, basarlos o ponerla de forma troncal como el fundamento, sino que la palabra de Dios está hablando que la conciencia de Dios, la conciencia de Dios, del hombre caído, depravado y corrompido por el pecado, es que el temor de Jehová es el que es el principio, es el temor, no el conocimiento, no los dones, no la experiencia lo que valida, sino siempre, siempre, siempre el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y de todo, y de todo. Planteémonos una pregunta. ¿Cómo puede un pastor que comenzó amando profundamente a Cristo terminar manipulando personas? No, esto no ocurre de un día para otro. Este pastor líder no se levantó una mañana diciendo, hoy voy a convertirme en un abusador espiritual. Esto, como muchas cosas, tiene su proceso. Hay un proceso algo se va cuajando, algo se va ahí pues enquistando, algo se va ahí desarrollando. Tiene un proceso. Y como todas las grandes caídas bíblicas, la caída siempre, empieza en el corazón. La tesis que quiero sustentar es la siguiente: el abuso espiritual no comienza cuando un líder controla a las personas, sino que comienza cuando este líder deja de temblar. Y he utilizado la palabra temblar con cierta, sí, intencionalidad. Cuando deja de temblar literalmente delante de Dios. Vuelvo a repetir, porque es la tesis que quiero defender. El abuso espiritual no comienza cuando un líder controla a las personas, comienza cuando este líder deja de temblar literalmente delante de Dios. Y amado oyente, permíteme afirmar y decirte que esta frase o que estas palabras son radicalmente el centro neurálgico de todo este seminario. Y Dios permita que estas palabras queden grabadas, no voy a decir a sangre y fuego, pero sí a fuego en nuestra alma. O sea, la cuestión es que desplaza el problema desde el liderazgo y su praxis o ejercicio hacia la relación. O sea, no es tanto la praxis, no es que la forma como este hombre hace las cosas, su forma de llevar a cabo el ministerio. No, 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 no. Está desplazando el eje, lo está desplazando a su relación con Dios. ¿Cómo es su relación con Dios? No es cuestión de, insisto, de formas diferentes, de filosofías, de filosofías ministeriales diferentes. No, no. Tiene que ver con la relación de cada persona con Dios. El temor de Dios. Preguntémonos primeramente, ¿qué no es el temor de Dios? ¿Qué no es el temor de Dios? Por supuesto, no es terror, no es un miedo enfermizo,
no es inseguridad, aunque a veces estos líderes abusadores y manipuladores intentan inculcar esto en las personas, pero su propio temor, pero el temor auténtico de Dios, el temor de Dios y vivir bajo el temor de Dios, insisto, no es terror, no es miedo enfermizo, no es inseguridad, no es vivir pensando que Dios nos castigará. Entonces, ¿qué es el temor de Dios? Es la conciencia permanente de que Dios está presente, que Dios ve, que Dios pesa y Dios examina. Y la conciencia más absoluta en cuanto a que Dios pedirá cuentas. Dios siempre está presente. No sé, a mí me criaron de niño con una cancioncita que me enseñaron a cantar y decir, cada paso que das por la senda del mal, hay un Dios que te ve, Dios te ve, Dios te ve, y engañarle jamás tú podrás. Dios te ve. La clara conciencia y la clara conciencia de que Dios siempre está presente. Y no es ese diosito de cartera como cuando la gente abría su cartera y sacaba la estampita. Ay, mira mi diosito, qué bonito que llevo aquí la estampita. Mira, déjate de rollos que a veces hemos reducido, a veces en la praxis religiosa se ha reducido a Dios como yo que sé, como un Papá Noel, como alguien bobalicón y tontorrón que no se entera de nada y hemos... Cuidado que Dios es Dios y como a mí me gusta decir, Dios es mucho Dios. Dios es mucho Dios y bueno, es algo que tenemos que vivir siempre bajo esa conciencia de que Dios está presente, que se hace presente, y con esa conciencia de que Dios ve, que Dios pesa, y Dios evalúa y examina, y la conciencia más absoluta en cuanto a que Dios pedirá cuentas. Sí, 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 por supuesto. Y sobre todo, la prueba del algodón, podríamos decir, es que el temor de Dios se basa en el amor. Es lo increíble. No es terror, no es un miedo enfermizo, no es inseguridad. Es que el temor, cuando hay ese temor, la raíz de ese temor a Dios es el amor. Es el amor. Yo no temo a Dios por miedo, sino por amor, porque le amo. Y porque le amo, como debo amarle, porque le amo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y como le amo como debo amarle, temo ofenderle, temo desagradarle y entro bajo un temor porque le amo. Es como cuando la esposa está delante del esposo, está comiendo el esposo ahí delante de la esposa y el marido come así. Y le dice, cariño, por favor, cierra la boca, que es muy desagradable verte. Y el marido tiene dos cosas. O puede decir, cariño, pues por amor a ti, ya. Va a cerrar la boquita un poco. O puede decir, mira, yo soy así, el que no le gusta, que pues que no me mire. Pues ya está. O sea, ¿qué me importa que a ti no te guste? Ah, perdona, te ofende. Pues por amor a ti. No sé, puede que sea un ejemplo un poco tonto, un poco burdo, pero cuando amamos, cuando descubrimos, por eso cuando Pablo se le acusa, no es que tú no cumples, dice, déjate tonterías. A veces yo sé lo que era cumplir con esto, fariseo de fariseo. A mí me vas a ahora venir con esas tonterías, que tú sacas un currículum para currículum en el mío, tontorrón, que yo, nativo de Efraín, no sé qué, déjate de oír, todo eso tengo para basura. Pero si nos ponemos un poquito, oye, que no, que yo cumplo, pero no cumplo con cosas, sino que voy más allá. Yo como se abrió la puerta en Cristo de estar cerca del corazón de mi Padre, vivo por lo que le agrada y vivo también buscando o siendo consciente cuando soy consciente de lo que no le agrada. Y entonces temo ofenderle y lo que temo y lo que busco siempre por el amor que le tengo es agradarle. Y entonces eso me hace vivir en el amor. Pero también es el amor. Pero si al final no hay ese amor como debería haberlo, que no olvidemos que vamos a dar cuentas, que Dios ve y que Dios pesa y que Dios es justo y que Dios no es un tontorrón que no se entera de nada, no, y es que a veces hemos reducido, se nos llena la boca a veces de Dios cuando hay poca revelación de la profundidad de este Dios tan grande, tan grande. Pero el temor de Dios tiene que estar ahí. Y bueno, aquí surge algo, porque aquí en medio de estas reflexiones podríamos preguntarnos lo siguiente, ¿quién vigila al pastor? La congregación no puede.
El consejo, si es que hay un consejo o un concilio, tampoco. La denominación a través de sus estructuras, pues mucho menos. Entonces, ¿quién? La respuesta es bíblica. Y ya ha sido afirmada, el temor de Dios, el temor de Dios. Porque cuando desaparece ese temor, nadie puede impedir que el poder o el ejercicio de la autoridad se corrompa. Cuando esto desaparece, cuando quitamos de la ecuación, porque si algo falla, nunca falló Dios. No, no, no. Si quitamos la esencia de lo que Dios depositó, la esencia de lo que es correcto, de la ecuación de la vida o del ministerio, de lo que sea, entonces empezamos a corromper y nada impide que el ejercicio del poder o el ejercicio de la autoridad se corrompa y al corromperse abusamos y guiamos hacia lo que no es. El cambio más peligroso en el ejercicio ministerial. Seamos sinceramente conscientes de algo. Hay un momento en la vida ministerial donde aparece una tentación muy sutil. El pastor deja de pensar, estoy sirviendo a Dios, estoy sirviendo a Cristo, y comienza a pensar, este ministerio, como decíamos la semana pasada, no decíamos, no somos dueños. Qué privilegio el que Dios nos ha dado, como Cristo mismo nos dio el ejemplo, que venimos a ser siervos, siervos, incluso entendiendo que no estoy ejerciendo autoridad sobre lo mío, sino que estoy en esa autoridad delegada del Padre. Bueno, este ministerio es mío, pensamos. Y ya no habla, esa persona ya no habla la iglesia del Señor, más bien su forma de hablar es mi iglesia, mis líderes, mi visión, mi ministerio, mis ovejas. ¿No? Y entonces, qué sutileza. Y a veces lo decimos, a veces lo dejemos, va, porque todo el mundo habla así, entonces recordemos que la cultura se va formando a través de palabras que se repiten y tal, y van formando un concepto que tal vez vamos permitiendo que eso nos vaya alejando de lo correcto. Y poco a poco, el lenguaje va corrompiendo nuestro interior y al final se va acumulando y va revelando justamente el corazón. Porque como afirmábamos en la sesión anterior, el abuso espiritual no comienza cuando una persona es herida, sino que comienza mucho antes, cuando alguien que ha recibido autoridad deja de verla como un encargo, como un don, como un privilegio que Dios nos ha tenido por dignos de llamarnos a ser, como dice Pablo, colaboradores. Sunergos es la palabra en griego, o sea, entramos en sinergia con el cielo, gloria a Dios. No lo vemos ya como una tarea delegada de Dios y comenzamos a verla como una propiedad personal. Empezamos a acotar, empezamos a ponerle vallado, ya no, insisto, empezamos a establecer ese sentido de señorío personal. A veces con la intención incluso de acuñar nuestro propio sello, nuestro propio nombre, como decíamos al terminar la semana pasada, ¿verdad? Es como el sacrificio de Caín. El sacrificio de Caín es un escaparate. Al final, lo que hacemos habla más de nosotros que de Dios. No buscamos. Pero cuando el sacrificio de Abel fue agradable, afecto ante la presencia de Dios, es porque lo que estaba haciendo, lo que puso ahí, eso era un altar. Y ese altar hablaba mucho más de Dios que de él mismo. Es como él desaparecer otra vez entre ese humo y ese fuego. Yo desaparezco entre bambalinas. No, no soy nada, pero que se le vea a él, que es él y solo él sea glorificado. Em, en mi investigación, esto que llamamos el PIF, Proyecto de Investigación Final, describo que el abuso espiritual aparece cuando se sustituye la autoridad servicial de Cristo por estructuras de poder humano. Se sustituye la autoridad servicial. Esa autoridad, cuando digo esa autoridad servicial, es porque la autoridad la gano, la autoridad se establece por el servicio. Ah, no, porque yo soy, mira, uno va al trabajo y el jefe es el jefe y el jefe te dice, haz esto y hay que hacerlo, porque él es el jefe, y si no, ahí está la calle. Entonces, no, pero en la iglesia no puede ser así, no puede decir, oye, no, yo soy el jefe, yo aquí soy el que manda, y si no, 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 perdona. Entonces, la autoridad me la gano por... Cuando tú reconoces, cuando yo reconozco que la palabra que se encuentra en tu boca
Y cuando veo tu ejemplo de vida y de servicio, oye, esta persona se gana mi autoridad. Yo le delego autoridad para que tenga autoridad espiritual sobre mi vida. Y ahí uno se gana la autoridad servicial. Creo que esto resume la esencia del problema. Y aquí podríamos, bueno, ahí es cuando ya empieza a aflorar, pero la raíz ya surgió, ya algo se desvió internamente y es porque nos estamos desviando del eje vertebrador de toda vida, que es vivir por y para el temor de Dios. Aquí podríamos abrir, aunque sea de forma personal. Bueno, no hay posibilidad. Pues yo puse esto aquí, como me encantaría si esto fuera una clase donde pudiéramos entrar en cierta reflexión, cierta discusión, pues decirme, sí, no, wow, hablar sobre esto de lo que estábamos hablando aquí, de esa autoridad servicial, ¿no? Y a poder un poquito hablar sobre esto. Pero reflexiona. Yo te invito a reflexionar sobre ti mismo, en esas autorreflexiones, en esas miradas introspectivas que uno tiene que tener sobre su propia vida, sobre cómo estoy viviendo, qué es lo que soy, cómo entiendo, cómo estoy desarrollando todo esto en mi vida. Y uno tiene que reflexionar. Uno no podemos caminar como burros sino con orejeras. A veces se le pone al burro las orejeras para que no vea y nada le distraiga. No puede, a veces vivimos así demasiado deprisa y uno tiene que pararse. Si hiciéramos un estudio de la cantidad de veces que se nos invita en la palabra de Dios a meditar, a reflexionar, a paraos en los caminos y a veces volver a descubrir las sendas antiguas. Qué importante volver a reflexionar, volver a pensar, volver en esa mirada introspectiva. Oye, que el corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas. Y decir como el salmista, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón y mira si hay en mí que yo no lo veo, pero yo me engaño a mí mismo, justifico mis propios errores, me creo mis propias mentiras y yo no lo veo, lo he camuflado, lo he disimulado, lo he justificado y no lo veo, pero me abro a ti. Tal vez en esta reflexión, en pararme en el camino, y qué importante reflexionar sobre esto, porque nos podemos estar engañando y pensar, no, estamos estupendo de la muerte, no me beso porque no me llego. Y al final podemos estar más desviados que yo que sé y habiendo perdido el enfoque correcto. Así que te invito, y si puedes abrir foro con alguna otra persona y reflexionar sobre esto, te invito a hacerlo. Es muy importante meditar, pensar, evaluar, reflexionar. Pues el punto 3, el temor de Dios desaparece antes que el abuso emerja. Algo que ya faltó antes de que empiece a surgir estos brotes, estas otras realidades, el temor de Dios desaparece. Sin temor a equivocarnos, podemos afirmar que nunca aparece primero el abuso, sino que desaparecen ciertas disciplinas invisibles que nos habla del distanciamiento que se está produciendo para con el temor de Dios. Es como ciertas cosas que empiezan a emerger y que de alguna manera nos están dando como son como indicadores en el camino, como ciertas indicaciones de que el temor de Dios se está desvaneciendo, no está tan arraigado en nosotros, porque el temor de Dios es algo que tiene que estar en mí, Dios no me lo impone. Dios en un momento dado va en su dispensación de los tiempos, Dios va a ser Dios, aleluya, y no se va a escapar ni el tato. Los libros serán abiertos y Dios va a ser justo, aleluya, y ahí todo se va a poner en orden y tenemos que ser muy, muy conscientes de eso. Pero el temor de Dios es algo que yo tengo que continuamente anhelar estar en medio de ello. A veces hablamos demasiado, uy, estar en el gozo, estar en la bendición. Pues hablemos más de estar en el temor de Dios. Esto yo creo que es lo más importante, que la bendición luego llegará, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia, que no tiene pero es algo que tenemos que estar anhelando. Anhelemos más el temor de Dios y menos bendiciones. Bueno, lo dejamos ahí. Em, Ciertos elementos que se empiezan a producir o que empiezan a verse y que marcan ese distanciamiento. Por ejemplo, cuando alguien, he puesto 7, siempre el 7 es algo muy redondo, ya no escucha corrección, ya no escucha corrección.
Uf, madre mía, cualquiera le corrige. Ah, y como corrijas, ¿cómo se te ocurre, Dios mío, juzgar al ungido del Señor? Cosas de estas, de suerte pueden soltar la cara, en fin. O ya no reconoce errores, ya no reconoce errores, ¿no? Entonces, ¿cómo nos cuesta? ¿Cómo nos cuesta a veces reconocer que nos hemos equivocado cuando no hay nada más bonito, más sencillo y al mismo tiempo más poderoso que reconocer la equivocación y el error? Ya no reconoce errores, ya no pide perdón. No pide perdón, o sea, claro, si no reconoce errores, ¿cómo va a pedir perdón? Ya no pide perdón, ya no consulta, ya no consulta, ya no ora para ser examinado. Es algo que a veces unos examina a mi Dios y conoce, y a veces incluso abrirnos a otros, otras circunstancias y permitir, ¿no? El ser examinado. Ya no teme equivocarse. A veces, pareciera incluso entramos en la soberbia que aunque me he equivocado, reconozco que me he equivocado, pero como yo soy no sé qué, ojo, ya pues oye, eso me valida o eso lo tapa o lo justifica y ya ni teme equivocarse y comienza también a justificarse siempre. Todo esto es una realidad. Todo esto, como digo, ocurre mucho antes de que aparezca el abuso que empieza a hacerse visible, pues esto también empieza a ser una realidad ahí. Bien, hay grandes ejemplos bíblicos. Conocemos hay muchos en la palabra de Dios, pero vamos solamente a mencionar algunos. Saúl, por ejemplo, es, chicos, hasta luego. Saúl, su caída no comenzó cuando persiguió a David. Comenzó cuando dejó de obedecer completamente. Quiso mantener su reino, era su reino más que agradar a Dios, más que temer a Dios, más que buscar agradar a Dios sobre todas las cosas, entendía que era su reino. Samuel le dice, obedecer es mejor que los sacrificios. Sí, ya sabemos la historia, malecitas, oye, destruye, sí, pero ahí se trajo lo que él quiso, le apetecía, no, porque escuchó a la gente, ¿cómo vas a matar al ganado? No sé qué, incluso vamos a con él agradar a Dios, a hacer sacrificios. Y Dios no se agrada con sacrificio, Dios se agrada en la obediencia. Por eso siempre decimos, bueno, eso mencionar pensando en el Génesis, porque en el Génesis, en el principio, encontramos siempre los principios importantes, y el hombre no fue creado para opinar, fue creado para obedecer, siempre. Es como si te fías de lo que yo he dicho, pero cuando el hombre entendió que quiso comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, quería tener su propio criterio, quería tener su propia opinión y vivir bajo ese criterio y tener su propio juicio, discernir él sin que, no, el hombre fue como decir, ¿puedes confiar que lo que yo digo es lo correcto? Sí, no necesito evaluarlo, sino creo que lo que tú digas siempre es lo mejor para mí. El hombre se desvió en ese sentido. Entonces, no, obedecer es mejor que los sacrificios. No perdió el reino por inmoralidad, sino que lo perdió porque dejó de temer a Dios. Buscó agradar más a la gente que agradar a Dios. Claro, tal vez él pensaba, vamos a ver, ¿a mí quién me puso de rey? ¿Dios? No, nunca fue la idea de Dios tener un rey. Entonces él pensaría, vamos a ver, yo estoy en esta posición, ¿y a mí quién me puso? Oír que la gente que vino muy terca y diciendo, no, queremos rey, no, mira que el rey, mira que va a hacer esto y aquello y tomará a vuestros hijos y vuestras hijas y de vuestro... No, 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 queremos rey. Y ya Samuel incluso llora y Dios le dice, qué increíble, cuando Dios le dice, oye, no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí, por rey, me han rechazado a mí, por rey. No sé, ahí podemos ver el corazón de Dios, qué increíble. Y bueno, vale, está bien. Entonces, pues Saúl podría pensar, ¿a mí quién me puso aquí? O sea, que el hombre puede doblegar a Dios. O sea, a mí me puso a mí el hombre. Entonces, ¿a quién voy a agradar? ¿A Dios o al hombre? Al fin y al cabo estoy aquí porque Dios me puso o porque el hombre me puso.
Entonces, a lo mejor justamente, equivocadamente, sin discernir, sin entender el corazón de Dios, simplemente viviendo en un contexto, en una sociedad, no sé qué, analizamos más a la gente que a Dios, entramos en más revelación de la cultura del hombre que de Dios, y entonces, por eso a veces, muchas veces, a veces lo que vemos en la iglesia es más cultura del mundo que otra cosa. Pero no sé, pero pobre, diciendo, vale, estoy como aquí como rey, pero no era la voluntad. Y ahí pues nunca entró en el corazón de Dios. Pues a lo mejor seguramente pensó eso. El hombre me puso, pues yo voy a agradar al hombre y no voy a agradar a Dios. Y seguro que a lo mejor si ya el hombre le ganó una partida a Dios, a lo mejor le puede volver a ganar otra partida. No sé, en esas tonterías, en esos cálculos mentales que nos hacemos, que pudiéramos desafiar a Dios, que pudiéramos alejarnos de la soberanía, que pudiéramos alejarnos del temor de Dios y no pasa nada, que incluso, mira, se le ha vencido a Dios. Hombre uno, Dios cero. Hablando de partidos, no sé. Esas tonterías, esos cuentos, esas historias que nos contamos, que a lo mejor no estará pensando, ¿qué tontería está diciendo ese hombre? Pues mira, es que muchas tonterías a veces nos contamos nosotros a nosotros mismos y nos creemos nuestras propias tonterías. Porque si te pones a analizarlo, cuánta necedad y cuánta tontería alberga el corazón del hombre. Insisto, tal vez pensaba eso en su lógica humana, que fue la iniciativa de la gente la que le puso por rey y no Dios. Bueno, y por eso quería agradar al hombre y no vivir bajo el temor de Dios. Ucías era otro rey. Y Segunda de Crónicas 26:5 nos dice que, bueno, y nos dice, oye, que hizo cosas, incluso el versículo 5 dice, y en esos días, oye, que a veces ahí, vale, no importa cómo comencemos, lo importante es cómo vamos a terminar. Pero mira este hombre lo que ha hecho, sí, sí, pero, vale, pero no importa cómo hemos comenzado, sino cómo vamos a terminar. Y por eso Pablo dice, golpeo mi cuerpo para, oye, que yo mismo puedo desviarme, que a mí otra también, yo también puedo caer en necedades y en tonterías y desviarme. Y yo no, por Dios que no. Y en aquellos días este hombre Ucías está muy bien, dice, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Dios le prosperó. En esos días que buscó a Jehová, que estaba, oye, el hombre bien, pues Dios le prosperó. Por lo que comenzó bien, pero llegamos al versículo 16, o llegamos al año 10, o llegamos al año 20, o llegamos al año 5, o algo ocurre en la vida, yo qué sé, nos vamos envaneciendo, vamos perdiendo el rumbo, dejamos de entender lo que es importante. Oh, tanta gente que nos hace la corte, uy, pastor, y ya nos creemos, uy, soy el gran pastor, no sé qué. Por eso a veces yo... eh, aquí en España, permitirme, aquí en España no somos de tanta titulitis como hay por Latinoamérica, ¿no? Que soy de mucha titulitis, esas cosas, ¿no? Y a mí recuerdo que estando en un país que no voy a mencionar de Latinoamérica, pues tenía que presentar a alguien, a un pastor, y le llamé por su nombre. Y no dije, ahora va a pasar el pastor no sé qué. Y el hombre se me ofendió porque no le dije pastor. Cuánta tontería tenemos muchas veces y nos tenemos que quitar tanto polvo del camino, tanto polvo del camino. Nadie nos quita nada, porque a veces lo que somos, lo somos, pero a veces caemos en una, y ya no sé, la gente que nos hace en las cortes, yo he visto por allí, la gente que te trae un cafetito, no sé qué, madre, endiosamos los pastores, yo a veces cuando la gente viene por aquí y me ve que estoy sirviendo, no sé qué, y digo, usted no sé qué, no sé cuánto, déjate de rollos, que a mí me gusta servir como los demás, pero no sé qué, pareciera que hay cosas que, bueno, el pastor no puede hacer eso, el pastor se va a poner a coger los platos y pues llevarlos a los hermanos, no, por Dios, en fin. Ya sé que estoy desvariando, pero me desvío, pero son esas cosas, esos pensamientos, esas tonterías, cuando esas necedades que nos desvían de esa sencillez como un niño que ama y que teme y que quiere agradar a su papá. Bueno, el versículo 16 nos dice, mas cuando ya era fuerte, oye, ya era fuerte, bueno, ya era fuerte, ya se lo creyó. Y la gente le decía, tú eres fuerte, sí, sí, soy fuerte. Cuando ya era fuerte, dice, su corazón se enalteció para su ruina.
porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Ya me creo tanto que incluso me atrevo a hacer cosas que no es mi función. Es que yo valgo para todo. Es que ya casi, casi Padre, Hijo, Espíritu Santo y yo. Es que ya voy a empezar a llenar libros de teología yo solito. No sé, ya uno se cree, yo creo, aquí decimos el Mahatma de la India. Y sí, aquí ya se creyó y Pasurena se reveló entrando en el templo. No, no, que lo haga el sacerdote. Tú eres rey, tienes tus funciones, tienes tu labor. No, 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 ya me lo creo tanto que me extralimito, que hago cosas más allá de lo que es el don, de lo que es mi compromiso, de lo que es mi llamado. Y ya casi, casi, insisto, a veces, a lo mejor incluso quitando o emulando aquí este rey quiso desplazó la función del sacerdote y a veces nosotros mismos desplazamos la función del Espíritu Santo dentro de la iglesia, queriendo ser el profeta, el que tiene que decidir a todo el mundo lo que tiene que hacer o que la gente dependa de nosotros cuando en vez de enseñar y discipular a depender de Dios, de su palabra y de su Espíritu Santo. Y no, que dependan de nosotros. Incluso nosotros le tenemos que decir lo que tiene que creer y no sé qué. Increíble. Y nos creemos, ya dice, bueno, este hombre entró en el templo no porque odiara a Dios, porque ahí dice la Biblia, ahí está diciendo porque se rebeló contra Jehová su Dios entrando, pero él no, cuando dice cuando se rebeló, no le veas entrando al templo enfadado con Dios, ¡ah! Aquí me estoy rebelde y estoy, ¿qué has hecho, Dios? No, 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 se rebeló, pero a lo mejor entró, no en plan enfadado, pero haciendo lo que no podía hacer, se rebeló. Y dice aquí, por eso entró en el templo no porque odiara a Dios, ya que se habla de rebelión, sino porque comenzó a sentirse y verse como imprescindible. Incluso yo lo hago. Y entonces ahí está la rebelión. No sé, en ese pavonearse, en ese ir más allá, en ese creernos lo que no somos. Qué importante, el mejor antídoto contra el orgullo y la vanidad es el temor a Dios. Ese temor que me hace reconocer continuamente y darle gloria y darle gracias porque siempre fue Él, es Él y siempre será Él. Y reconocerlo. Pero este hombre tomó una posición, insisto, cuando dice que se rebeló, no es que entró en el templo ahí en plan, no, no, entró haciendo algo porque se creyó imprescindible. Dice la Biblia que la lepra le brotó, creo que empezó por la mano o algo así, y la lepra le brotó. Insisto, el versículo 5 nos está diciendo en esos días que buscó a Jehová, él le prosperó. Pero vemos cómo terminó. Y esto es muy importante. David, ahora, menos mal, vamos a buscar un buen ejemplo. Que los hay, gracias a Dios, gracias a Dios. David, aquí encontramos una diferencia enorme. David pecó, por supuesto, David pecó gravemente. Según Samuel 12 nos habla de eso. Encontramos todo lo que pasó con Betsabé, ¿no? Pero nunca debemos entender algo, nunca perdió el temor. Se distrajo en algún momento dado, tal, pero nunca perdió el temor a Dios, el temor de Dios. Cuando Natán lo confronta, no se defiende ni se autojustifica. No ves una defensa, no se está autojustificando, no destruye al profeta, ¿verdad? Porque a veces la pagamos con el mensajero. No empieza, no, ¿cómo se te ocurre, Natán? Yo soy el rey, no sé qué. ¿Quién eres tú? Apenas un profeta que yo vivo en un palacio y tú a mí me vas a venir, tú eres un piltrafilla, por Dios, venga, hombre. Entonces, no crea o no crea una comisión investigadora que lo maquillara o justificara. No, a veces si unos cuantos me hacen las cortes y los coros y me dan la razón, pues es una forma de justificarlo y de maquillarla. Dice la Biblia en el versículo 13, pequé contra qué tres palabras tan contundentes, pero en un momento dado está revelando el corazón. Pequé contra Jehová, pequé. Tan solo tres palabras sin excusas, sin matices, sin justificar, sin culpar. No, no, claro, la mujer que me diste, claro, es que tenías que ver cómo se estaba bañando la señora. Es que, claro, mira, que se cubra. Es que la culpa,
No, es que estaba muy estresado, la culpa del estrés, es que me estaba pasando una situación muy mala y entonces me sobrevino esto y me pilló en un momento tonto. No, no, o como otros, o culpando el ministerio. No, es que, claro, es que el ministerio es tan duro, ¿no? La gente es tan desagradecida, es que esto no hay quien lo aguante y al final, pues no sé qué. Y aquí está la diferencia. Aquí está la diferencia. Pequé contra Jehová, el temor de Dios. El narcisismo espiritual, veamos aquí algo muy contemporáneo, aunque sin entrar en ponernos muy psicológicos o antropológicos o sociológicos, pero tan solo poniendo en evidencia, describiendo algo muy ligado a la naturaleza humana y que hoy en día parece que está muy en boga, es el término de la aprobación. Aprobación versus admiración, ya que hay un momento donde algunos líderes dejan de necesitar la aprobación de Dios, ligada y compañera del temor de Dios, ese sentido, ¿verdad? Yo quiero escuchar, no quiero escuchar la voz que me está diciendo, ¿dónde estás tú? Sino poder escuchar la voz como cuando el cielo se abre y una voz llega al Hijo, a Cristo, y dice, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Escuchar la voz de aprobación del Padre. Wow, no hay nada más hermoso ni más grande que eso. Entonces, esa aprobación de Dios ligada y compañera del temor a Dios. Y entonces dejamos de eso a necesitar la admiración, el aplauso, la dependencia de otros hacia su persona. Es como que necesito ese feedback, esa admiración, esos likes de otros hacia mi persona, ese sentido de lealtad. Claro, estamos hablando de una lealtad hacia él, hacia esa persona, e incluso y finalmente un sentido de obediencia. A veces ya vamos más allá e imponemos un sentido de obediencia e incluso una obediencia ciega. Y ahí vemos la degradación de esta persona. Entonces la iglesia deja de existir para Cristo y comienza a existir para sostener al líder. Oiga. Y cuando hablamos de sostener implica algo mucho más profundo que lo económico. No estamos hablando que la iglesia es para sostener económicamente. No, no. A veces para sostener el ego, para sostener la posición, para sostener. Y a veces muchas personas siguen en sus puestos porque necesitan, depende de ese sostenimiento, de ese, como estábamos aquí hablando, esa aprobación, esa admiración. Este hombre de Groot en su libro Cuando el narcisismo llega a la iglesia, sanidad para las comunidades que han sufrido liderazgo quebrantado, identifica el narcisismo pastoral como uno de los principales motores del abuso espiritual en contextos evangélicos. En contextos evangélicos, el narcisismo. El narcisismo. Insisto, porque yo lo valgo. No me beso porque no me llego, ¿no? Como dice aquí, porque yo lo valgo. ¡Hala! No sé qué. Y nos estamos más recreando en el espejito, espejito. ¿Quién es el líder, el pastor más grande de todos? Y necesita a veces esa retroalimentación, esa dependencia, ese sentido. Yo sé que a unos nos estamos riendo al decir estas cosas, pero pone en evidencia una realidad muy real, valga la redundancia. Este autor describe cómo líderes con rasgos narcisistas crean entornos de control emocional y dependencia espiritual que dificultan e intencionalmente frenan la autonomía del creyente. El creyente no es autónomo, no es alguien que está siendo, los ministerios están para edificar a los santos, a fin de que ellos consigan y logren hacer la voluntad de Dios, el propósito de Dios en sus vidas. Quiero ser un facilitador, alguien que te ayuda, que está junto con el Espíritu, ¿verdad? Y Cristo Jesús para edificar a la iglesia, sino que como dice aquí, simplemente se crean entornos de control emocional y dependencia espiritual de esta persona que dificultan e intencionalmente frenan la autonomía del creyente. No, 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 el creyente no puede ser autónomo del líder. El liderazgo deja de ser peligroso. Entonces, el liderazgo deja de ser peligroso cuando el pastor ya no necesita que la iglesia confirme y afirme quién es. Oye, yo no necesito que la iglesia confirme y afirme quién soy. Yo sé quién soy en Cristo. Yo sé quién soy en Cristo. Entonces,
Esa iglesia, una iglesia no será peligrosa cuando el pastor no está necesitando de ella para afirmar o para confirmar quién es. Yo sé lo que soy y tengo una absoluta revelación, aleluya, y sé quién es Él y sé quién soy yo en Él. No sé, no es que yo sé quién soy a través de vosotros y por eso el entorno es vosotros. No, no, al contrario. Liderazgo deja de ser entonces porque su identidad descansa plenamente en ser hijo de Dios y siervo de Cristo. Sexto, el temor de Dios produce humildad. El temor de Dios produce humildad e impone límites. Qué importante esto de los límites. Hemos visto este rey Uzías, que no entendió sus límites, se extralimitó. Y pensamos que como yo ya soy, o el ungido, el no sé qué, o no sé cuánto, a veces pues no necesito esto, no necesito aquello, y traspasamos límites, y no entendemos límites. Y qué importante, y esto casi casi sería un seminario en sí mismo límites, entender límites. Podemos aquí encontrar dos liderazgos, el líder inseguro y el líder temeroso de Dios. El líder inseguro necesita controlar. El líder temeroso de Dios, que sabe, tiene una identidad profunda en Dios, solo necesita obedecer, obedecer. Uno protege su posición, el otro protege la gloria de Dios y la gloria de Cristo en su vida. Es lo que uno protege. El líder que teme a Dios comprende que no todo lo que puede hacer debe hacerlo. Es aquí donde debemos entender el concepto de límites. El líder que teme a Dios comprende que no todo lo que puede hacer debe hacerlo. Debe hacerlo. No está obligado. Guiado por el Espíritu es aquí donde debemos entender el concepto de límites. Cristo conocía sus límites, nunca manipuló, nunca forzó decisiones, nunca obligó a seguirle, nunca utilizó milagros para controlar a personas, para controlar emocionalmente a personas. Incluso cuando muchos discípulos se marchaban, en Juan 6, ¿verdad? Muchos discípulos, él empieza a decir, oye, comed mi carne. La gente no la entendía. Y muchos discípulos dice que se volvieron para atrás y él se vuelve a los 12, ¡eh! ¿Queréis iros también vosotros? Porque aquí no se cambia el mensaje por nadie, y eso es lo que a veces hacemos. Y una vez diciendo a los pastores, tenemos que predicar esto, un pastor me dice, uy, pero si predicamos esto, la gente se nos va. Pues que se nos vaya, oiga. Usted tiene que predicar lo que tiene que predicar y punto. No podemos estar dándole gusto a la gente. Y Jesús se vuelve a los 12, ¿queréis iros también vosotros? Porque aquí el mensaje no se cambia por nadie. Esto es. Entonces, no. Menos mal que dijo Pedro, ¿a dónde iremos? ¿A dónde iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Pero Cristo no corrió detrás. Ay, que se me marchan, ay, que se me van, ay, que inseguro, ay, que se me han ido, y que, ay, pues ya dejar de hablar de esto, uy, que no sé cuánto, ay, que ya no soy una iglesia mega, ay, que tengo... Le pregunta incluso a los 12, que si me quedo solo, me quedo solo, ¿eh? Que no hay ningún problema. Para el líder inseguro necesita retener. El líder inseguro necesita retener. Cuando Cristo deja libres, oye, hazlo que, mira, qué interesante esto. Si predicamos generando esa libertad, la libertad de la palabra, la libertad de la persona que ha sido discipulada, la libertad que confías y sabes, no, pero entonces no, que son tontitos, que no saben, que hay que controlar. Y entonces estamos, ¿por qué? Porque hay que retener, eso es la inseguridad, hay que retener. Y entonces no generamos libertad. Me encanta cuando, siempre lo menciono, cuando Pablo dice en Romanos 8, esa libertad gloriosa de los hijos de Dios, desarrollar esa libertad. Y en esa libertad, claro que seguimos aquí, pastor, aleluya, pero bajo nuestra libertad. Y como Pedro dice, ¿a dónde vamos? Oye, que seguimos junto contigo. Aquí seguimos. David conocía sus límites. Podía matar a Saúl, no lo hizo. Podía tomar el ejercicio sacerdotal en ciertas ocasiones, nunca lo hizo. Uzías dejó de respetar los límites. Precisamente ahí comenzó su caída, porque no le bastó ser rey como algo suficiente, sino que quiso ejercer un ministerio, una función que Dios no le había dado. Que Dios no había abierto esa puerta, pero nos vemos en esa autosuficiencia, ya somos tan imprescindibles que bueno. Deberíamos reflexionar en esa, como decía antes, reflexionar qué cosas hago simplemente porque puedo, quiero hacerlas. ¿Soy consciente de mis límites en función de dones y llamado? ¿Soy consciente? En algún momento dado, de manera muy sutil, he traspasado algún límite que entiendo que no debería. Pregunta reflexiva, si hoy, por diversas circunstancias, dejara el ministerio, ¿seguiría
sintiéndome plenamente en esa libertad maravillosa, hijo de Dios y con una vida plena en Cristo Jesús. ¿Por qué algunos pastores, madre mía, no se jubilan nunca? Nunca producen una transición en su iglesia, madre mía, retienen y retienen y por favor, vete ya, jubílate, deja a otros, haz las transiciones. Nada, es que se agarran como los cuernos del altar y es que esto no lo suelto porque es mío, estos tontitos sin todo yo les falta la vida. Hombre, deja que el Espíritu Santo es muy grande y mucho más grande que tú, pero ahí hay mucha inseguridad y ahí no, en vez de generar una libertad maravillosa, entonces y pregunto, si de pronto por esa circunstancia dejara el ministerio, ¿seguiría sintiéndome plenamente hijo de Dios? Oh, me falta algo, ya soy menos, no sé. Y entonces a lo mejor no disfrutaría vida plena en Cristo Jesús. Yo este año, después de 2 años, he consolidado. Todavía soy joven, ¿eh? Pero justamente el 31 de marzo yo dejé de ser el pastor principal de mi congregación. No sé si alguien quiere hablar de eso, me escribes o lo que sea, pero yo dejé de ser el pastor principal de mi congregación después de haber un tiempo de transición. Y bueno, para mí me siento muy libre, es una etapa diferente, es cierto que a veces tengo que, pero hay momentos, yo no quiero encontrarme con un bastoncito, llegar a la iglesia cuando tengo un pastor que veo que la cosa, vamos a ir generando transiciones, hablamos, uy, las nuevas generaciones, se nos llena la boca de nuevas generaciones, chicos, si es que no le dan una oportunidad, la gente está hablando para que te mueras, Señor, llévatelo ya, no, permíteme, pero en el buen sentido, en el buen sentido. De lo que esta gente está buscando, nuestro descanso eterno. Pero, en fin, que tenemos que aprender en esa libertad y sigo adelante. Antes que me saquen tarjeta roja. 7, Cristo, el hombre que tenía toda la autoridad. Para terminar esta sesión, volvamos a poner nuestra mirada en Cristo Jesús, volviendo a mirar a Cristo. Y encontrémonos de nuevo lavando cuando Cristo Jesús está en esa revelación final. Aprended de mí que soy manso y humilde, pero las palabras no son suficientes y puso un ejemplo, un ejemplo revelador de lo que él era, ¿no? Eh, lavando los pies y tal vez encontrándonos que son los nuestros los que está lavando. Sigamos mirando y no nos escandalicemos. ¡Qué escándalo, Dios mío, el Dios que sirve! El Dios que sirve y fíjate qué manera de servir, por Dios. El Dios que sirve. Y algunos, madre mía, pareciera que están en un sitio y si mueven el plato o cambian, le dan un café a alguien, pareciera en fin, eh, qué escándalo. Bienaventurado el que no halle escándalo en mí, dijo Cristo Jesús. Sigamos mirando no escandalizados porque seguimos sin entender este escándalo del siervo, del Dios siervo, sino que con anhelo de crecer en revelación, sigamos mirando y crezcamos en conocimiento de Él. Jesús nunca tuvo necesidad de controlar. Nunca manipuló, nunca amenazó, nunca utilizó milagros para imponerse, ni siquiera para impresionar a nadie. ¿Cuántas cosas podía haber hecho Jesús en esa última cena? Empieza a levitar, empieza a transfigurarse. ¿Cuántas cosas podía haber hecho Jesús? ¡Wow! Madre mía, hoy en día si algunos pudieran hacer ciertas cosas para impresionar a otros, Dios mío, ¿cómo estaría el patio? Pero Jesús nunca buscó eso, insisto, en ese último día no se transfiguró, no levitó, no. Dios mío, la encontramos en el suelo lavando los pies. Nunca. Nunca exigió lealtad personal, sino el reino de Dios a través de él y el Padre. Nunca creó dependencia psicológica y emocional de él. ¿Por qué? Porque el temor del Padre llenaba completamente su vida. Vivió completamente, Padre, quiero agradarte, Padre, quiero agradarte, Padre, quiero agradarte. Por eso él escuchó, tú eres mi hijo amado y en ti tengo complacencia. Vivió únicamente en el temor de hacer y cumplir a pulcritud y exactitud la voluntad del Padre sin desviarse el más mínimo ápice. Nada, sino sin errar el blanco. No, que se quedó muy cerquita. No se halló pecado en él, sino que le dio al centro perfecto de la voluntad de Dios, porque el temor de Dios le guió a ese centro perfecto, a ese lugar donde podía decir, he terminado, no a medias, he terminado la obra que me diste que hiciera y te he glorificado en la tierra.
Insisto, nunca creó dependencia psicológica y emocional de él. ¿Por qué? Insisto, porque el temor del Padre llenaba completamente su vida. Si tuviéramos que concluir, creo que aquí podríamos terminar recordando algo que ya hemos afirmado. El líder peligroso no es el que tiene mucha autoridad, es el que ha dejado de temblar, literalmente, delante de Dios. Durante mi investigación este PIF, en las entrevistas realizadas había un patrón común. Encontré un patrón común en todas las entrevistas. Las personas comenzaron a sanar cuando encontraron líderes caracterizados por la humildad, la cercanía, el respeto por su historia y la ausencia de manipulación. La gente comenzó a sanar, repito, porque se encontraron con líderes caracterizados por la humildad, la cercanía, el respeto por su historia y la ausencia de manipulación. Es decir, el liderazgo sano no solo evita el abuso, sino que se convierte en instrumento de restauración, como veremos en la cuarta sesión. Bueno, pues con esto llegamos. Pues mira, justamente vamos a tocar las campanas. Con esto llegamos al fin de esta sesión 2 y al terminar, bueno, por recordar lo que les mencioné al principio, que es como un recorrido, presentando este seminario como un recorrido a través de cuatro etapas, o como hecho un recorrido de cuatro, vamos a poder decir también cuatro movimientos. El primer movimiento, aunque dudé haber puesto la primera sesión, pero quise poner, sobre todo por la primera sesión, hablando de la autoridad la que emana del servicio, quise primeramente poner como piedra angular a Cristo y levantarlo. Pero la primera parte, sesión 1, se nos habla de cuando se pervierte la autoridad, porque hemos dejado de servir como Cristo servía. Y ahí vemos el desarrollo, cómo se está desarrollando el ejercicio ministerial. Pero hoy hemos hablado de la raíz. ¿Cuándo comenzó esto? ¿Cuándo se desvió la historia? ¿Cuándo? Pues cuando se perdió, se va perdiendo el temor de Dios. El temor de Dios, ahí está la raíz. La semana que viene hablaremos cuando se hieren las personas. Ahí entraremos más en temas que tienen que ver con herir o formas de ese abuso, aunque no quiero tampoco entrar y recordarme mucho en eso, pero sí ciertos matices, ciertos detalles que a veces pensamos que eso no es abuso, pero sí lo es. Cuando se hieren las personas y hablamos de las consecuencias que otras personas están sufriendo por esa mala praxis de ejercicio ministerial. Y también, pero la última sesión hablaremos cuando Cristo restaura a través de una comunidad sana. Hay restauración porque justamente mi PIF no me enfoqué tanto en el abuso, sino en la restauración. ¿Qué elementos hacía? Porque a veces una conocido persona no se alejó del Señor, no porque el pastor, porque el sacerdote, porque el cura, porque el líder, que no sé qué, no sé cuánto, no. Y hay gente que pierde su fe en Dios. Hay otra gente que no pierde su fe en Dios, pero no cree ya en los ministerios, ya no cree en el liderazgo, no cree en las iglesias y no se quiere congregar. Entonces, ¿qué elementos ayudaron a que personas no solamente recuperaron, que a lo mejor nunca la perdieron, su fe en Dios, pero que recuperen su fe en la iglesia, en el hecho de congregarse y en el hecho de ser y hacer cuerpo con otros y junto con otros? Entonces, ¿qué elementos? Bueno, pues hablaremos de cómo Cristo restaura a través de una comunidad sana. Y entonces podremos decir que hay esperanza y hablaremos de la esperanza. Pues hasta aquí, esta parte. Muchas gracias, Pastor Fernando. Bueno, aquí tenemos unos panelistas invitados, Pastor Pablo y Pastor Humberto. Y yo antes de darles lugar, me gustaría hacerte una pregunta. Tú tocaste un tema donde hablas que una persona, de los síntomas de una persona que ha dejado el temor de Dios y tiene que ver con que no escucha corrección, no pregunta, no ora, no es introspectivo, no rinde cuentas. Bueno, entre esos síntomas no pide perdón. Y es algo que yo veo mucho en esta cultura, es la cultura en la que nosotros vivimos. Y una de las cosas que me impacta de la cultura, de todas formas la cultura se ve reflejada también en la iglesia y en nuestro papel discipular. El evangelio transforma vidas. Entonces,
¿qué podrías decirnos cómo nosotros tratar estos temas, reconocer que son temas de la cultura que afectan la iglesia y cómo nosotros podemos ser entendidos en los tiempos para enfrentar estas situaciones? Sí, indudablemente la iglesia, el evangelio siempre es una contracultura, es una contracultura, es contracorriente. El problema es que a veces hemos dejado que la corriente del mundo fluya y simplemente, bueno, pues vamos capeando, haciendo, pero no, a veces tenemos que volver a esas sendas antiguas, a esa radicalidad del evangelio, en esa sencillez que Cristo nos muestra con su ejemplo, pero que al final si pudiéramos en las iglesias guiáramos mucho más, como decía antes, no tanto a la bendición de hoy, reciba su bendición, no, no sé qué, no sé cuánto y tal, no sé qué. No, si fuéramos, inculcáramos más el sentido del Dios presente, el Dios al cual tememos, el Dios que está ahí, yo creo que si recuperáramos mucho más el temor de Dios, muchas de estas cosas se producirían solas. Porque el temor de Dios nos guía en esa sabiduría, es el principio para todo. Es el principio para todo. El problema es que a veces no nos cuesta establecer un mensaje que es contracultura, porque no gusta, porque la gente se me va, porque confronta. Pero como Jesús le dijo, mira, este es el pan. Yo no, no, pero es que a mí me gusta con ketchup. Mira, no, yo no le echo ketchup. No, es que a mí me gusta con semillas. Yo tomo, no, no. Mira, este es el pan. Hay que comer este pan. Estas son lentejas, si quieres las comes y no las dejas. Entonces, pero a veces el problema es que nosotros, el pan que ponemos en la mesa y del cual un día los ministerios vamos a dar cuenta, yo voy a dar cuenta de las palabras del pan que he puesto en la mesa. ¿Qué pan he puesto en la mesa? Y a mí Dios me dirá, a ti nunca te di permiso de desvirtuar. No, es que a la gente no le gusta comer eso, hay que ser algo más light. Es que si no es contracultura, hay que ser contracultura, aunque no nos guste. Pero sí, está demasiado lo que vivimos y lo que está alrededor nuestro. Gracias, Fernando, por esto. Creo que es un mensaje que necesita ser divulgado, necesita ser enseñado de una forma continua, especialmente, como Ujú, dices tú, María Inés, en la cultura que vivimos. El temor de Jehová o el temor de Dios lo perdemos cuando no respetamos la autoridad de Dios. El ujú, temor es también un respeto, una reverencia a la persona, a la persona de Dios, a la persona de Cristo. Y cuando perdemos ese respeto, rechazamos la autoridad de Dios. Pues mencionaste algunos ejemplos bíblicos y yo pensé en Jeroboam cuando se aparta, perdió el temor de Dios y ujú. construye becerros de oro y les dice a la gente, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Perdió respeto y temor de Dios y puso en su lugar otras cosas. Ahora, como la gente también nosotros podemos incitar y podemos crear ciertas cosas. Cuando Moisés está en el monte hablando con Dios y Dios le dice, bájate porque la gente se está yendo por otro lado. Y cuando construyen el becerro de oro, la gente dice, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. O sea, Le llamaron Jehová. Ujú. sí, quitando a Dios de eso. Y para colmo, Aarón, cuando Moisés lo confronta, dice, oye, yo solamente eché el oro en el fuego y ¡boom! Salió un becerro. Como si Moisés fuera tonto o Dios fuera tonto para decir solamente, oye, pues yo nomás eché al fuego y salió esto. Yo no lo creé. Eh, es una pérdida del temor de Dios, de recordar, aceptar y vivir en lo que Dios ha hecho por nosotros. Y comenzamos nosotros a crear becerros de oro. Narcisismo yo creo que es un becerro de oro que creamos. Entonces, sí, el temor de Dios es algo que necesitamos mantener, pero cuando perdemos una relación con Dios, cuando perdemos
que somos creados a imagen de Dios y debemos reflejar su imagen, perdemos ese temor y nos vamos por otro lado. Entonces, hay mucho que dijiste, Fernando, que vale la pena meditar lentamente y meditar uno por uno para ir dejando que el Espíritu Santo de Dios nos siga hablando a nuestras vidas. Entonces, gracias. Permíteme, Humberto, qué buen ejemplo el que dices, porque ahí vemos los límites del liderazgo, ahí vemos cómo también Aarón se extralimitó, tomó una función, fíjate, de ahí saldría el sacerdote, todo lo que tú quieras, ahí Dios hasta, pero no, tomó algo de dar una revelación que no tenía, se extralimitó haciendo algo que no, Moisés sí, él no tenía ese don, no tenía esa función, Dios nos había revelado con esa manera. Algunos ya incluso predican la palabra y quieren decir a la gente la revelación de lo que hacer y ahí se extralimitó. Y a veces esa burda excusa que utilizó Aarón, mentiroso, porque encima era un mentiroso, porque dice la Biblia que le dio forma con buril. O sea, déjate que lo eché al fuego y salió eso. No, no, que tú le diste forma, que le fuiste dando forma con buril, tú lo construiste. Y luego dijiste, y tú le dijiste al pueblo, este es Jehová. Presentaste algo, te extralimitaste. Entonces es muy interesante cómo ahí vemos cómo nos alejamos del temor de Dios también y no percibimos. Y al final, fíjate cómo él inicia eso y las voces, porque la Biblia, cuando tú vas al original en hebreo, lo que está diciendo es que la gente cayó en tal desenfreno que la gente, había una orgía, ya había hasta orgía entre ellos. Había tal desenfreno que estaban haciendo cosas ya totalmente desviadas. Entonces, bueno, en fin, interesante. Aquí hay unas preguntas y me parecen muy interesantes darle el Ajá. lugar a estas preguntas. Una es, mi pastor dice que Dios le habló en un sueño que China es el anticristo. Siento un rechazo con lo que él dice. Me gustaría saber por qué siento ese rechazo ante lo que él dice. Aunque en esta pregunta, pues el tema de los sueños y toda la larga, pues es un tema que habría que estudiar de todas maneras. A veces sí se manipula a través de este tipo de cosas. El Señor me mostró, yo he soñado y entonces eso se eleva a la altura de la palabra de Dios y la gente tiene que obedecer. Usted hablaba de obediencia ciega, peligro del narcisismo espiritual. Y claro, entonces viene la otra que se obliga a la gente a creer lo que cree el pastor o lo que soñó porque está por encima de todo. ¿Qué piensas acerca de ese tipo de procedimientos? Sin entrar en la situación personal de esta, pero está claro, lo que sí quisiera destacar y resaltar de lo que esta persona escribe es que él mismo tiene testimonio en su interior que no es de Dios. Yo creo que en un momento dado Dios, porque algo que tenemos que cuidar nuestra sensibilidad hacia el temor de Dios y Dios va a hacer que ciertas alertas salten en nosotros, donde tenemos que reaccionar y si tenemos que salir, salimos y si tenemos que buscar otra cosa, busquemos, porque Dios está encendiendo una alerta. Una alerta donde no queremos entrar en peleas con nadie, pero decir, perdona, gracias, pero esto no es. Y entonces dejarnos que el Espíritu Santo, que al final le pertenecemos a Él, si Dios despierta esa alerta, es de un padre hacia su hijo que quiere conducirlo. Y es una paternidad de Dios por su Espíritu que ha depositado en nosotros, que quiere guiar a sus hijos. Dejémonos guiar, dejemos que Dios nos abra los ojos. No es cuestión de discutir con nadie, ni entrar en polémica, ni pelearnos, aunque a veces tenemos que hacer una férrea defensa de lo que es correcto, si Dios nos guía, y estar preparados para hacerlo correctamente, pero sobre todo ese sentido de dejar que Dios nos hable y responder a la voz del Espíritu Santo. Si Dios nos dice, y a veces vamos a escuchar, sal de ahí. Sal de ahí. Y yo creo que a veces en estos últimos tiempos, porque recordemos algo,
acaba de haber un terremoto, sabemos que estamos en los últimos tiempos, habrá terremotos, situaciones y más cosas que van a venir, pero lo que más deberíamos hacernos, dice que el Señor que no vendrá sin que antes no se manifieste la apostasía. Y algo que Dios está despertando con esa paternidad por su Espíritu en muchos es que Dios va a hacer despertar en muchos la conciencia espiritual para que sean un remanente y que sean parte de lo que Dios quiere y que salgan y que reaccionen y que se deje tanto rollo, porque hay demasiada apostasía, hay demasiada cosa que no es de Dios. Pero lo que quiero de ahí destacar, no sé si este hombre piensa en China, no quiero entrar en eso porque eso, sinceramente no es, no merece la pena. Pero lo que sí quiero destacar es que Dios está poniendo una voz por su espíritu en él. Y sí, ahí tiene que responder. También el tema de que la gente entienda que ellos pueden escuchar la voz de Dios y Ujú. que, claro, todos tienen que ser cuidadosos, todos tenemos que cuidarnos si lo que estamos escuchando de verdad viene de Dios, pero no de pensar que solamente un líder está escuchando de Dios. Yo puedo escuchar, yo soy responsable por mi vida, mis ovejas escuchan mi voz. Y si alguien escucha, porque esto se puede aplicar a tantas otras áreas, alertas que Dios le está dando, pues uno no puede simplemente hacerse el que no escuchó, porque después, bueno, el dolor, el daño que puede eso generar. Ahora, hay gente también en la iglesia que a veces se cree los que sueñan y que pueden Ujú. dictarle al pastor. Sí, Entonces, sí, 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 esos sí, son, también. digamos, eso Hay aquí es todo. de dos vías. Ahora, Solo tener cosita, porque algo muy importante con esto de la escatología, todo lo que está ocurriendo y la verdad es que por internet se escucha, madre mía, cada tontería, sinceramente, cada necedad. Pero hay gente, una cosa, hay gente dentro de las iglesias con más miedo y más temor al anticristo que a Cristo. Que sea quien sea, que es que me da igual que sea este aquel. Si yo vivo por el temor de Cristo, que se manifieste este, que si va a ser aquel, pero ¿qué a mí qué más me da? Si al final yo estoy en Cristo. Y si yo vivo por el temor de Cristo, pero hay gente, ay, que no sé qué, ay, que no sé cuánto, ay, que no sé qué, ay, que mira lo que ha hecho, no sé qué, que han amenazado a Israel, que no sé qué. Ay, por Dios. Y entonces vive por el temor de Dios y eso te da una libertad tan maravillosa que venga lo que venga y que venga quien venga, que tú estás en Cristo, oiga, que Él es el Rey, el Señor de señores. Pero bueno, hay más gente por el temor a todas estas cosas que ahí te das cuenta, es un detalle. sí, Perdón, pero te he el cortado. temor de Dios es como un tema muy importante. No sé si usted ha visto el libro de John Bevere, Grandioso, sobre el temor de Dios. En mi opinión es uno de los mejores o el mejor libro que aborda este tema y todo creyente debería leerlo. Pero me pareció muy, muy interesante y va en línea con este libro de John Bevere, Grandioso en español, y usted con lo que decía, el antídoto para el abuso de liderazgo es el temor de Dios. Y después la frase, ahora yo no sé si la tengo aquí completa, pero la frase que yo digo que es para las redes sociales, el líder peligroso no es el que tiene mucha autoridad, sino el que teme o el que deja de Te ha temer, dejado temblar. ha dejado de temblar ante Dios. Me parece, eso es Proverbios 32 versículo 1 yo creo. Sí, 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 No, sí, sí, pero sí, ese sí, sí sí. es como para anunciarlo y es muy importante tener esto como una base. El que deja de temer a Dios y el que deja de temblar. Yo creo que a mí a veces me preocupa que el temor de Dios estamos tratando de cambiar la palabra temor. Y Ujú. temor es temor. Es De cierto. verdad, ahí no se puede cambiar, no se puede traducir, y eso lo hemos rebajado a una especie de reverencia, de wow y todo eso, pero es muy poco. Temor es que Dios tiene el poder Wow, de sí. mandarnos al infierno. Sí. Pero Él también nos ofrece la mano para ir al cielo. Entonces, ¿qué voy a hacer yo con eso? Y Dios es santo. Es muy importante ese tema. Aquí dice, se puede perder el temor a Dios cuando se peca constantemente y este pecado se justifica en un trauma. Entonces, muchas veces mi comportamiento se justifica por el trauma.
Y eso es toda una moda hoy en día, que entonces yo puedo echar la culpa a otros por las decisiones que yo tomo, o por mi mamá, o por mi papá, o porque en el vientre de la madre, y entonces ya vamos en una dirección totalmente, y se abusa también por ese lado, ¿no? Yo sí creo que la psicología ha tenido un papel muy importante en estos tiempos, y se ha perdido el temor de Dios porque a través de la psicología nos autojustificamos, y nos escondemos y nos refugiamos bajo el trauma. Una de las cosas que a mí me parece interesante, y un ejemplo en la Biblia, es Mical. Mical fue una mujer que tuvo un papá, su padre, el rey Saúl. No fue, número uno, la puso como, pues, y en la cultura se hacía, pero de todas formas, ¿qué pasa en el corazón de una persona cuando es el trofeo, no? Fue el trofeo para David, pero después, cuando el rey Saúl decidió quitársela a David y se la entregó a otro hombre, después David llega y la coge de vuelta porque es su esposa, y pasa como de aquí para allá. Uno podría decir en la cultura moderna que Mical fue víctima, ¿no? Y tenía muchos traumas, y casi siempre la tendencia es justificar las acciones, cómo respondemos por los traumas, ¿no? Pero Dios no vio a Mical con esos ojos. Dios vio el corazón y la motivación cuando Mical menospreció a David, cuando David danzaba para el Señor. Y Dios confrontó esa motivación del corazón de Mical. En otras palabras, creo que la psicología ha permeado bastante el Evangelio, y hemos dejado de predicar lo que la palabra dice, sin justificarlo, sin taparlo, sin refugiarlo con palabras como trauma, que nos autoexcusan y autojustifican. Me llamó la Sí, sí. atención, Fernando, el lenguaje. Usted habló de esto, el lenguaje. Cuán importante Mm, es el lenguaje que usamos, como hablamos de la iglesia. Usted mencionaba que a veces hacemos un énfasis en mi iglesia, mis ovejas, y bueno, toda una lista de eso. Cuán importante es que sí cuidemos el lenguaje. Ciertas expresiones marcan mm, comportamientos, y a veces no le ponemos tanto pero a eso. Yo digo, si se llama así, pues que se llame así, que crea que es eso, dejémoslo así, pero eso tiene consecuencias cuando ya se trata con la gente, la manera como mm, trato. La gente no es mía, la gente es de Dios, y yo mm, soy un servidor. Entonces eso sí cambia mucho, no solo en mi mente, sino también en mi comportamiento. Y mm, Pablo sí hacía unos énfasis muy claros, la importancia de la doctrina, porque esta va a generar cierto comportamiento. Y claro, en el tema del abuso de la autoridad, una mala, falsa comprensión de lo que es autoridad, y lo que es la iglesia y mi trabajo, entonces genera ese tipo de cosas. ¿Qué piensas de eso? Las palabras no son, bueno, solamente una palabrita, no, 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 cuidado, es algo muy importante. Todo el pecado entró por la desvirtuación, por la manipulación, por la perversión, por la adulteración de las palabras. Con que Dios os ha dicho, déjame que, entonces es como a una palabra como si le estoy mm, redefiniendo, quiero, porque las palabras crean imagen. Cuando alguien te está hablando, algo se está creando, por eso tú le sueles decir, no lo veo. Te está hablando y dice, no lo veo, no te entiendo, no lo veo. Hasta que dice, ahora lo veo. ¿Por qué? Porque las palabras crean una imagen. Entonces, claro, las palabras no es un elemento, mm, digamos, baladí, como que es, no, es nimio, no, no tiene nada. No, 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 cuidado, las palabras van dejando, por eso el poder que tiene es que habla. El único poder que tiene Satanás es que habla, y habla mentira. Ese es el problema. Y es el poder de las palabras, la perversión, la adulteración, la fornicación de las palabras. Y esas palabras fornicadas y adulteradas van creando cultura.
Van Ujú. creando una forma de entender, van creando una forma de ver la vida, ¿verdad? Y se alejan de aquel que dio la definición a la palabra. Es como, Mm. es como yo puedo decir una palabra aquí y en otro país no, porque el uso de esa palabra salió de su origen y se utilizó de cierta manera y la imagen que crea, por eso se habla del campo semántico de las palabras. Campo semántico, yo digo caballero, yo pienso un hombre montado a caballo, no sé qué otra. Entonces, tiene un campo semántico, tiene un campo de ilustración. Entonces, no es cualquier cosa. Esas pequeñas palabras, es como gota a gota, van estableciendo cultura, una forma de ver, de entender mi sentido de existencia, mi realidad. Y es muy importante. Pues muchísimas gracias, pastores, Pastor Fernando, Pastor Pablo, Pastor Humberto. Vemos que hay muchas más preguntas. Este tema se va extendiendo con preguntas, se está abriendo un tema y se está trayendo la reflexión y por eso damos muchísimas gracias. Pero sesión a sesión creo que vamos a ir respondiendo más y los invitamos a que sigan revisando cada una de las sesiones de este tema y también visítenos en nuestra página web, ahí también puede hacer sus donaciones a Comprensión de los Tiempos. Les aseguramos que cada donación va directamente a la misión. La misión es crear recursos y llevarlos hasta lo último de la tierra y más cuando vemos que aquel día se acerca. También visítenos en nuestras redes sociales y si usted no se ha suscrito a este canal, le animamos que se suscriba, que le ponga un me gusta a las enseñanzas, que la comparta con otros. ¿Por qué? Porque esa es la forma en que digitalmente estamos propagando estas enseñanzas alrededor de la tierra. Entonces nos vemos en la siguiente sesión. Dios les bendiga.